primer lugar, daros la bienvenida a todos en este primer web seminar que organizamos desde mi oficina sobre lo que Europa hace por nosotros. Es una pregunta muy amplia, pero sigue siendo cierto que Europa o que la Unión Europea se sigue percibiendo como algo lejano. Muchas veces resulta complicado explicar, no ya explicar lo que hace el Parlamento o la Comisión, sino simplemente transparentar el funcionamiento institucional de la Unión Europea, ¿no? Qué es lo que hace la Comisión, el Parlamento, el Consejo, de tal manera que esa transparencia, que en mi opinión es imprescindible, y es imprescindible para legitimar el proceso democrático, digamos, el sistema democrático de la Unión. Porque si los ciudadanos no saben quién hace qué, pues realmente no saben a quién castigar o a quién premiar. Y este es uno de los problemas, como decía, en mi opinión, de la Unión Europea, porque si no sabemos, si entendemos que la Unión Europea es un magma de tecnócratas y burócratas que deciden sobre la vida de todos y sobre los cuales no tenemos más opción que respaldarlos unilateralmente o criticarlos unilateralmente, eso impide un debate político sano en la arena europea. Porque si el único espacio a la crítica, ¿no? a lo que hace la Unión es el euroescepticismo, y si el único campo para respaldar las decisiones que entendemos que se toman correctamente por parte de la Unión Europea es un europeísmo, podríamos decir en un momento dado, acrítico, pues eso hace que no haya una politización, podríamos decir, ordenada, y que en vez de valorar las decisiones de las instituciones y apoyar o criticar aquellas que nos gusten y aquellas que nos disgusten, pasamos, ¿no? de ese entorno de debate, que es el que ocurre en nuestros países, cuando el gobierno de España, el gobierno de Asturias, toman decisiones que nos gustan o no. En ningún momento pasamos a ser asturianos escépticos o españoles escépticos, sino que simplemente criticamos la decisión del gobierno y entendemos que podemos hacer cosas para cambiarlos. Sin embargo, en el entorno europeo, cuando la Unión toma, cuando la Unión toma decisiones, aquellas decisiones que no nos gustan, no somos tan capaces de discernir la decisión respecto de la institución, y por lo tanto cuando las instituciones de la Unión toman decisiones que no nos gustan, nos preguntamos por qué necesitamos Europa, por qué tenemos que formar parte de la Unión Europea, cuando en realidad la pregunta a la que debería llevarnos esa crítica pues es a cuestionar al comisario de turno, al presidente de la comisión de turno o a la mayoría parlamentaria que ha respaldado esa decisión. Y como digo, esta es una transparencia necesaria para politizar correctamente el debate europeo. Y hemos decidido empezar este ciclo de diálogos buscando pequeñas cosas del día a día, y sin duda el Erasmus es una de las señas de identidad de la Unión Europea, a través de las cuales nos hacemos sentir europeos, entendemos la bondad de pertenecer a una institución, a este entorno institucional con casi 500 millones de personas, y sin duda, como decía antes, el Erasmus es el programa clave, un programa que se inicia en el 87 a iniciativa de un comisario español y socialista que ha fallecido recientemente, Manuel Marín, y que durante los últimos años ha apoyado a más de 10 millones de europeos, una parte muy sustancial que tiene que además seguir creciendo en el futuro, y que tiene que seguir creciendo con personas, amigos como los que nos acompañan hoy, a los que quiero, como digo, agradecer especialmente su participación, de alguna manera que nos ayuden a dinamizar y a hacer de esta reunión algo, en la medida de lo posible, lo más entretenido que podamos.
Así que, en primer lugar, pues presentaros a nuestros invitados. Quiero presentar a Marta Brito, nació en Lisboa, es portuguesa, del 99. Leer estas cifras de nacimiento a uno ya pues, le marea bastante. Yo nací en el 79 y pensar que alguien del 99 ya está en la universidad, en fin, uno se da cuenta de lo viejo que vamos, viejo no, porque no soy viejo, pero vamos, de cómo pasa el tiempo. Marta está en estos momentos en Asturias. Se vino a Asturias en septiembre para cursar un semestre en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, y parece que se ha decidido a quedarse algo más y continuar unos meses en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos de Gijón. Muchas gracias, Marta. ¿Estás por ahí? Sí, a ti. Muy bien. Quería presentaros a continuación a Sana García, en este caso asturiana, nacida en Gijón, 2000. Si ya decía algo del 99, pues del 2000 que os voy a contar. Y en estos momentos está en Salónica, en Grecia, estudiando en la Universidad Aristotelio puedes decirlo tú, Sana. Esto es de quien lo pronuncia. Eso es. Muchas gracias. Y estudia, entiendo que biología, porque biología es lo que estudia en la Universidad de Oviedo. Y está también con nosotros Ramón Lecuna, nacido en Torrelavega en el 96, graduado en Química por la Universidad de Oviedo, está haciendo un máster. Y Ramón hizo el Erasmus en Alemania, y a la vuelta de ese Erasmus se decidió enrolar en el Erasmus Student Network, una red de voluntariado que aúna, entiendo, antiguos alumnos Erasmus y que apoyan a los nuevos. Y yo creo que es una iniciativa muy interesante, y la verdad es que Ramón se incorpora a esta red y muy pronto se le hace responsable en Oviedo. Y yo creo que es importante que nos diga después exactamente qué es lo que hacen desde la red. Así que esto es todo. Un apunte más, un apunte último, para de alguna manera dignificar también el trabajo del Parlamento. El pasado julio, como sabéis, el Consejo Europeo llegó a un acuerdo sobre el presupuesto de la Unión Europea y la nueva emisión de deuda, y ese acuerdo debería ser apoyado o rechazado por el Parlamento. Sin embargo, por primera vez en la historia, la primera vez, el Parlamento logra reabrir un acuerdo del Consejo para aumentar financieramente el presupuesto de la Unión, y después de una dura negociación con el Consejo se eleva el presupuesto en unos 14.000 millones de euros, y de esos 14.000 que el Parlamento logra a más sobre el acuerdo del Consejo, unos 2.200 van a ir destinados a financiar los programas Erasmus, que viene a ser más o menos el gasto de un solo año del programa Erasmus para universitarios. Así que es un importante incremento sobre lo que había pactado. Así que esto es todo, y me gustaría, pues, en primer lugar, pues bueno, dar la palabra a nuestros amigos, a nuestros invitados. Y quizá, Marta, por empezar por ti, parece que el año pasado habías intentado, no sé si habías llegado a ir a Italia para realizar allí el Erasmus. Esta situación del COVID, ¿no? Parece que abortó ese proyecto, pero en cualquier caso veo que has continuado con ganas y que ahora estás en Asturias. Cuéntanos un poco cuál fue tu experiencia en Italia, si llegaste a estar allí, y cómo estás viendo el programa en la Universidad de Oviedo. Sí, la verdad es que fui hace un año, fui a Italia de Erasmus y solo he estado 2 meses al final por el COVID, porque como saben, Italia fue el segundo país donde ha empezado más el COVID, y fue como no sabía qué era, no sabía nadie, estaba todo el mundo preocupado,
y mi familia también, y entonces he acabado por volver y he elegido hacer otra vez Erasmus porque es mi último año de la universidad y siempre he querido tener esta experiencia. Y al final he elegido España porque España me encanta y también porque se quedaba más cerca de casa, porque cuando fui a Italia fue un poco difícil de volver porque cancelaron los vuelos todos y no tenía cómo volver y como es un poco lejos, pues la situación fue más difícil. Y aquí en España pues la situación peor hace bastante, te diría más meses de volver. Y bien, y aquí ¿Y estoy. qué tal por Gijón? Me encanta bastante. El primer semestre, cuando llegué aquí a Gijón, me acuerdo de, porque ESIEN tiene como un programa que se llama Buddy, que es un programa que hacen que cuando llegas a Gijón tienes alguien que te puede ayudar, que te va a mostrar la universidad o bien, para cuando llegues aquí no estés solo, porque yo me acuerdo de llegar y llamar a mi buddy y que se llama Isa. Y Isa viene a tener conmigo aquí a mi piso en coche, me llevó a la universidad, me dice lo que tenía que hacer, los papeles, todas las cosas más importantes para los primeros días que estás aquí, no sabes bien lo que tienes a hacer. Y para mí fue como un primer día muy importante. Y en este aspecto, creo que es como llego y tengo alguien y creo que es un programa muy importante en, en Erasmus. Muchas gracias, Marta. Bueno, Sana, estás en Grecia, ¿no? Te decidiste a ir aún a pesar de los líos de la pandemia. Entiendo que estás muy bien. Cuéntanos qué encontraste en Salónica, qué tal la universidad, qué crees que te está aportando el programa más allá de los conocimientos estrictamente académicos, que son importantes, pero no son únicos, ¿no? Pues más que nada a nivel personal, yo creo que la experiencia en general es muy positiva y no sé, sobre todo conocer una nueva cultura y demás, porque hay mucha diferencia con España. Yo pensaba que no iba a ser así, pero sí lo es. Luego también la gente, el tema de poder conocer estudiantes internacionales, sobre todo ya fuera de los estudiantes españoles que también decidieron venir aquí. Y bueno, no sé, en general, pues el tema, no sé, a nivel personal también, quieras que no, es la independencia ya y no sé, pues eso también afecta. Y bueno, luego a nivel académico, pues también es muy distinto porque al final tienes que ser muy autosuficiente tú, cambia el idioma totalmente, tienes que al final sacarte las castañas del fuego como puedas y no sé. Pero en general muy bien, la verdad que estoy muy contenta aquí. Oye, ¿y la universidad qué tal? ¿Cómo has visto ¿no? el cambio de una universidad a otra? Pues, a ver, la universidad, la verdad es que lo que sí que yo cambiaría de aquí es que a veces, y bueno, no hablo solo en mi nombre también, sino en nombre de mis compañeros, que a veces nos hemos sentido un poco, como quien dice, abandonados porque las clases no se han dado en inglés. Y yo sí que hubiese agradecido que a lo mejor, no sé, nos hubiesen dado un poco más de apoyo los profesores. No quiero generalizar porque sí que ha habido profesores que claramente nos han ayudado, pero por lo general no he visto tanta implicación de la universidad hacia los estudiantes internacionales como a mí me hubiese gustado. Quizás si hubiese habido, no sé, algún programa, alguna clase en inglés, alguna cosa así, pues hubiese estado mejor para nosotros, la verdad. Y luego en el tema teórico más bien. Luego en el tema de prácticas, pues sí que noté, bueno, no tuve mucha oportunidad porque claro, al final acabó siendo online, solamente pude hacer
prácticas presenciales en septiembre, un par de veces, y sí que noté que quizá el nivel es un poco más, ha sido un poco más bajo que en la Universidad de Oviedo, pero bueno, por lo general bien, la verdad. Muy bien. Bueno, pues Ramón, eres el senior de, de nuestros invitados hoy, habiendo nacido en el 96. Vamos, antes de preguntarte por la Erasmus Student Network, me gustaría preguntarte primero cómo decidiste irte a Alemania. Entiendo que habías estudiado alemán previamente, no sé desde qué edad. Y sobre todo, no solamente la decisión de haberte ido, sino que muchas veces los alumnos que se van de Erasmus, en fin, aunque retornen, ¿no? Se retorna de manera provisional muchas veces, ¿no? Y es uno de los, bueno, yo creo que de los resultados de este programa, ¿no? Que una vez que estás fuera de tu país, que ganas autonomía, pues se amplían los horizontes de futuro y bueno, y muchas personas, pues aunque vuelvan de manera temporal, pues acaban volviendo a marchar. No sé si estás en eso o si te lo estás pensando, pero cuéntanos cómo acabaste en Alemania. Bueno, pues eso, respondiendo un poco a tu pregunta, la verdad es que no sabía prácticamente nada de alemán antes de elegir mi destino, pero básicamente en las reuniones que nos hace la facultad para informarnos un poco del programa, yo tampoco tenía idea de lo que era el Erasmus y me gustó. Entonces, había bastantes destinos y de las universidades. Y, de hecho, teníamos muchísimos destinos en Química y fui mirando las universidades y la que más me llamó la atención, tanto por el país y la cultura y tal, fue Alemania. Dije, bueno, pues voy para allá. Eh, Me confirmaron que iba a ir o sea, yo no tenía tampoco muchas esperanzas y cuando me confirmaron que me daban la beca y que iba a ir, me metí en un curso de alemán intensivo porque se me avecinaba una muy gorda encima. Pero bueno, cuando llegué allí los profesores me ayudaron bastante. Así que las clases eran todo en alemán, pero había muchos profesores que, pues, por ejemplo, en las prácticas me tomaban la molestia de explicármelo a mí aparte en inglés o me daban los documentos, me dejaban escribir en inglés, etc. Entonces, por ese lado sí que tuve bastante apoyo. Y como decía Marta antes, algo que me ayudó bastante a mí fue SN cuando llegué allí. Porque, bueno, una cosa que sí que tienen los alemanes es que les gusta muchísimo el papeleo y la burocracia. Eh, Al llegar allí tuve que hacer cientos y cientos de papeles enviados incluso por correo postal que tenía que enviar desde aquí, desde España. Y me asignaron también un buddy, como el que tenemos aquí, que básicamente me salvó la vida completamente. Yo no sabría cómo había sobrevivido el primer mes en Alemania si no me hubieran dicho, tienes que hacer todo esto, tienes que inscribirte en estas cosas, tienes que enviar estos papeles. Y bueno, a lo largo del año fui estudiando, yendo a los eventos de SN y al volver a España dije, oye, me ha gustado esto mucho. Como tú bien dices, una vez ya has estado en este ambiente de internacionalización, ya has visitado otro país, conoces gente de otras culturas, no quieres dejarlo, la verdad. Tienes la depresión post-Erasmus que se llama y me apunté a SN aquí pues para seguir un poco por ello y defender un poco pues ayudar a los estudiantes internacionales que vienen aquí a España. Y finalmente, como dices tú, estás ahora en lo mismo, o sea, quieres seguir estudiando fuera, etcétera. Justamente ahora estoy buscando para hacer doctorados y básicamente estoy enviando un montón de currículums, pero a ninguno en España, vaya, todo fuera, para asegurarme que seguimos con este camino de la internacionalización. Oye, cuéntame algo más de lo que hacéis desde la ISN. Entiendo que, o sea, no sé si, por ejemplo, Marta se ha beneficiado de vuestro apoyo, podría ser, pero cuéntanos qué es lo que hacéis desde la ISN. Pues, bueno, básicamente nosotros nos gusta decir que nuestra misión es el enriquecimiento de la sociedad a través del estudiantado internacional. Una forma un poco hippie de decirlo, pero básicamente
trabajamos con estudiantes internacionales para darles apoyo aquí en Asturias y también para que todo el mundo se beneficie de la experiencia de la internacionalización. Como Marta dice, por ejemplo, tenemos varios proyectos. Uno es el proyecto Buddy, el Buddy Program, que asignamos a todos los estudiantes que vienen pues, con un buddy para que le ayude con todas las cosas que necesite y que se haga su amigo a fin de cuentas. Pero a lo largo del año, en años normales, la verdad, organizamos una gran cantidad de actividades. Nuestra actividad favorita es Erasmus in Schools, donde van diferentes estudiantes Erasmus a colegios de aquí de Asturias para enseñar un poco a los niños sobre sus culturas, sus idiomas, sobre los diferentes países y que se enriquezcan y que aprendan un poco qué es lo que llamamos la internacionalización en casa. Como esto también hacemos un montón de eventos culturales, viajes, visitas. Ahora, este último año, debido a la pandemia, pues hemos intentado reinventarnos un poco. Hemos ido mucho al formato online, hemos hecho la actividad de estaderas en un colegio, pero por videollamada. Estamos intentando transformarlo un poco para seguir manteniéndonos para enriquecer un poco más el programa Erasmus, que no sea simplemente venir, estudiar y volver, sea una experiencia plena desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social y sacar un poco más de esta experiencia. Vaya. Muy bien. Pues mucho ánimo en ese trabajo. Marta, nos decías que el año pasado habías estado apenas dos meses en Italia, que en esta ocasión habías elegido España por cercanía geográfica. Es decir, entiendo que eres persistente en estudiar fuera. ¿Qué crees que te aporta el estudiar fuera de Portugal y en qué medida, pues no lo sé, estudiar fuera te puede, digámoslo abiertamente, es decir, embuir de alguna manera de un cierto espíritu europeo o europeísta que quizás sin vivir fuera de nuestro país, aun cuando podamos ir de vacaciones a muchos países o podíamos ir en la vida previa, es cierto que vivir, que residir, que enfrentarse a los problemas del día a día y que a una pesar de las diferencias, sobre esto hablaré también con Sana, le preguntaré después a Sana. Yo lo que percibo aquí en el Parlamento, y sobre todo cuando uno viaja fuera de Europa, es que es cierto que hay claras diferencias culturales entre los europeos, pero que esas diferencias quedan en nada cuando uno visita otros continentes, ¿no? Y que ciertamente las grandes corrientes culturales, sociales, políticas, ¿no? Musicales, cualquier otra corriente, ¿no? histórica que ha marcado nuestro continente y que estudiamos en los libros de texto como historia mundial, ciertamente todo ello es historia europea. Apenas nos enseñan nada en fin, no hay nada en nuestros currículums de formación o pensamientos filosóficos que no sean europeos. No sabemos nada de las líneas de pensamiento del imperio persa, del imperio otomano, quizá en Grecia algo más, de China, ¿no? Ciertamente podríamos decir que fuera de Europa uno percibe claramente la unidad cultural, aún con todas las diferencias que podamos tener entre nosotros. ¿Cómo ves tú en España? ¿Crees que si estás pensando en otras futuras aventuras futuras y en qué medida formar parte de Europa te ayuda a todo, ¿no? a desarrollar tu proyecto personal? Perdón, es que mi internet va un poco mal, pero lo que ha preguntado. Sí, no, que entiendo que eres, y trátame de tú, por favor. Sí. Sí. No, que entiendo que eres persistente en la vocación de estudiar fuera de Sí. Portugal. Y la pregunta es en qué medida formar parte, ¿no? de este espacio común que es Europa
pues te está facilitando de alguna manera desarrollar tus proyectos personales o tus vocación. Sí, yo creo que tanto a nivel personal como a nivel académico esta experiencia va a tener un impacto en las cosas que voy a hacer después. Por ejemplo, a nivel también de conocer nueva gente, nuevas culturas, yo aquí en Gijón vivo con un colombiano, una persona de Burgos y de Ecuador también. O sea, a nivel de conocer nueva gente, hablar, al final portugués es muy parecido con español, pero es diferente de venir a España de vacaciones y hablar un poco portuñol, como decimos, con la gente, que estar estudiando, estar teniendo asignaturas, porque yo solo tengo asignaturas en español. Entonces, al final de estar haciendo esto, me hace, no sé, a nivel personal y académico para mí es importante. Y es por eso que, que fui persistente al final. Y me he quedado también, decidí quedar más un semestre porque, no sé, el primer semestre pensé que no tenía aprovechado tanto como podía por el tema de la pandemia también, y ahora las cosas están bastante mejores y ahora ya podemos también salir de Gijón y quiero conocer también las maravillas de Asturias, que hay muchas que todavía no pude ver por el COVID, pero creo que todavía hay tiempo y espero poder aprovechar también los meses que me Claro. quedan. Gracias, Marta. Decías antes, hablabas de las diferencias culturales entre Grecia y España. ¿No? Grecia está ya, podríamos decir, frontera con Turquía y con lo que fue en su día el Imperio Otomano, no frontera, sino que formó parte, ¿no? del Imperio Otomano, como gran parte de los países de Europa del Este, ¿no? Bulgaria, Rumanía, que ciertamente se independizan o salen, ¿no? de la órbita turca, pues en los primeros años del siglo XX, no hace tanto, ¿no? Y vamos, aquí tenemos en el Parlamento tengo buenos colegas griegos, pero incluso hay colegas de Chipre, ¿no? Que están todavía más al este, ¿no? Podríamos decir. Cuéntanos un poco qué son esas diferencias de las que hacías referencia previamente. Pues yo esperaba venir aquí y encontrarlo pues como europeo, básicamente, pero para nada, es totalmente oriental en todos los sentidos. La gente, la comida, bueno, el ritmo de vida también. Y no sé, eso también los primeros meses pues me chocó bastante, ¿no? Ahora ya, bueno, estoy un poco más acostumbrada después de tantos meses aquí, pero sí. Y luego también he notado que yo tampoco pensaba que era así, como un ritmo de vida con mucha calma también, sobre todo en el tema académico, y todo con mucha calma, todo, sí. Bueno, eso tiene su parte buena, ¿no? Sí, bueno, Acaba de llegar. quizá para la universidad a veces es un poco más que relajarte, agobiarte, porque... Pero sí. Bueno, te queda todavía, ¿no? gran parte del curso, ¿no? La mitad, no sé si la mitad del curso, pero unos cuantos meses más por ahí. Entiendo que es pronto, porque además no sé si aún te quedan cursos en Asturias para acabar la carrera a tu vuelta, pero no sé, ¿en qué medida crees que esta experiencia te está, no sé, abriendo otras opciones o, no sé, no viendo tu futuro? Pues yo siempre tuve claro que lo que a mí me gustaría sería viajar fuera a la hora de estudiar y de trabajar, y después de esta experiencia vaya, tengo claro que sí que lo voy a hacer y que a nivel personal me ha enriquecido un montón. Y luego, por ejemplo, también me ha dado la oportunidad de
estudiar cosas que en la Universidad de Oviedo, por ejemplo, sí que me gustaría haber hecho, pero hay asignaturas que no se ofrecen. Entonces he tenido la oportunidad de poder cursarlas aquí y saber un poco más si eso me va a gustar en cara a dedicarme a un futuro y demás. Entonces, bueno, creo que en ese aspecto está muy bien, la verdad. Ya. Bueno, Ramón, decías que estabas pensando en tu futuro, que estabas ya mandando aplicaciones fuera de Asturias. Muchas veces, bueno, en el debate público en Asturias se habla sobre la salida de talentos, ¿no? No solamente en Asturias, sino en todo el país. Yo cuando acabé la carrera también me fui a estudiar fuera y ciertamente pues he vuelto de manera intermitente, pero no he vuelto a residir en Asturias, aunque entiendo que en mi actual trabajo pues trabajo para Asturias, ¿no? o quiero pensar que trabajo para Asturias, así lo intento. Pero es verdad que hay, ¿no? Que hay un trade-off o ¿no? un debate sobre en qué medida ¿no? estudiantes talentosos se van ¿no? y son personas a las que hemos formado en Asturias y de alguna manera van a aportar, ¿no? a otros entornos. ¿No? y el debate sobre si en qué medida debe o debería haber, ¿no? mejores posibilidades para volver. Entiendo que también debe serlo, pero en mi opinión sin que la vuelta sea una cosa obligatoria, ¿no? Porque si no, pues ¿para qué y me incluyo en esto, para qué nos hemos, ¿no? a intentar seguir estudiando fuera? Eh, no sé cómo ves este debate, Ramón. En mi época, cuando yo me fui en el 2001 de Asturias, se montó en Madrid una asociación que se llamaba ASMA, Asturianos en Madrid, que hacían muchas actividades. Estábamos todo el día con las bromas de Villalpando, donde para el alza, ¿no? Éramos la generación de Villalpando. Y no lo sé. Yo creo que tiene sentido que nos vayamos, el que se quiera ir, quiero decir, pero tenemos que ver, ¿no? la opción también de mejorar de que existan, ¿no? canales o vías de retorno para poder también ayudar ¿no? a contribuir al avance de Asturias, por otra parte, ¿no? Que somos todos muy europeos, pero al final todos somos de algún sitio también. Pues sí, al final el problema con el brain drain, con la fuga de cerebros que hay, es que se puede ver un poco a la universidad como que está formando a los jóvenes de aquí de Asturias, como debe ser, para darles capacidades, para darles conocimientos, pero claro, estas personas después van a intentar buscarse un futuro y si no hay oportunidades laborales o no hay oportunidades de investigación o de trabajo dentro de Asturias, ese futuro se lo van a tener que buscar en otras partes. Desde ese punto de vista se puede ver como recursos gastados, ¿no? Como inversión en las nuevas generaciones, en los jóvenes, que después se van a ir fuera. Evidentemente, bueno, hay que buscar una solución a esto, para ello hay que atraer a gente de vuelta, ya sean o bien los propios jóvenes asturianos que encuentren una forma de desarrollar su carrera aquí en Asturias una vez finalizada la educación, o incluso también traer gente de fuera con programas internacionales. Ahora mismo la Universidad de Oviedo, estuvo intentando el año pasado entrar en un programa de universidades europeas, que es como una alianza entre diferentes universidades para crear un campus conjunto. Esta sería, por ejemplo, una forma de, en conjunto con universidades, por ejemplo, de Bulgaria, de Rumanía, de Suecia, de Irlanda, etcétera, estudiantes de estas otras universidades vengan a hacer parte de su carrera aquí en Asturias y mostrarles una oportunidad de futuro. No solo para estos jóvenes asturianos que van a otros sitios y no vuelven, sino directamente traer gente de fuera a estudiar aquí. Pero resumiendo y volviendo un poco a lo anterior, yo creo que crear una vida de calidad en cuanto a trabajo, en cuanto a las carreras dentro de Asturias, creo que es la única forma de asegurar que la gente vuelve, que la gente no se vaya, en primer lugar. Bueno, que la gente se vaya es bueno, perdón, me voy a corregir ahí, pero
pero que la gente vuelva después para, bueno, pues para seguir la carrera en su tierra si quieren hacerlo. Sí. Oye, una cuestión vamos, que de alguna manera los tres, os pido la opinión a los tres, eh, es vamos, lo que ha ocurrido con el Brexit, ¿no? Y la salida del Reino Unido, que sin duda pues, tiene un impacto claro en el programa Erasmus, por una parte, ¿no? Por el lado de los estudiantes europeos, pero también, ¿no? por el lado de los estudiantes británicos. De hecho, la Unión Europea, como sabéis, le ofreció al Reino Unido mantenerse en el programa Erasmus, aunque estuviese fuera de la Unión Europea. De hecho, Islandia, Noruega, Serbia o Turquía no son países de la Unión Europea, pero sí forman parte del programa Erasmus. Y como sabéis, Boris Johnson prefirió situar, vamos, dejar absolutamente o negar cualquier posibilidad a mantener el programa Erasmus, las cosas porque los brexiteros duros creían que el Erasmus también era una vía de crear Europa, ¿no? De crear una conciencia europea entre los más jóvenes, que son las generaciones futuras, de tal manera que mantener el Reino Unido en Erasmus podía suponer que los más jóvenes siguieran formándose en Europa y reducir las probabilidades de que en un futuro referéndum siguieran fuera, ¿no? Que esperemos que esto no pase. Y además las relaciones del Reino Unido con nosotros son muy estrechas, pero también con Portugal, ¿no? Yo creo que hay una relación histórica entre Portugal y el Reino Unido, por la que me gustaría preguntarle a Marta también, que está haciendo también pues bastante penoso, ¿no? El desenlace del Brexit. No he tenido oportunidad de coincidir con alumnos británicos, no sé, Marta, si en Italia coincidías con alumnos británicos o incluso ahora en Salónica o Ramón en Alemania, y si tenéis contacto, o en el caso de Ramón, si los mantenéis, y cómo veis que vuestros colegas de generación, ¿no? Al otro lado del Canal de la Mancha han visto el caso del Brexit. Yo no tengo contacto con ninguno aquí en Erasmus, y en Italia también, si me acuerdo bien, no creo que no he conocido a nadie, pero sí que tengo muchas amigas que están estudiando en Inglaterra y que tenían un programa que te ofrecen no es una beca, pero no tienes que pagar las propinas y pagas después cuando empiezas a trabajar. Y creo que también ya terminaron con todos esos programas. Y para mí creo que es muy importante porque son programas muy importantes, porque al final hay personas que no tienen posibilidades. Es como Erasmus también. Erasmus te da beca para estudiar el año todo, te da X por mes, depende del país donde vas. Y creo que habrá mucha gente que solo puede ir porque tiene la beca. Y esa cuestión para mí es fundamental, y ahí el programa está bastante bien hecho. Gracias, Marta. Sana. Yo aquí no tuve oportunidad de conocer a nadie de Inglaterra. La mayor parte Alemania y así, pero Inglaterra nada. Muy bien. Ramón, entiendo que en Alemania sí que tienen 90, ¿no? Que cuando fuiste sí que había algunos británicos por allí. Claro, sí, yo como soy de la generación Erasmus pre-Brexit, yo sé que tengo unos cuantos amigos que tanto que conocí en Erasmus como Erasmus que han venido aquí a Asturias, y algunos voluntarios de SN de Reino Unido. Y básicamente la opinión de todo el mundo sobre el Brexit de esta gente es unánime, están completamente en contra. Evidentemente la opinión va a estar un poco basada en, bueno, al fin y al cabo son gente que se ha ido de Erasmus, gente que ha disfrutado de estas ventajas y que no están nada de acuerdo con que se restrinja este tipo de oportunidad para generaciones futuras.
Al fin y al cabo, en SN también estamos muy en contra de esta decisión porque, como tú dices, al fin y al cabo el programa Erasmus es, por ejemplo, una forma de construir Europa, de traer tanto las instituciones como los ideales de la Unión Europea a los ciudadanos europeos. Y al romper, además de con el Brexit, con el programa Erasmus, se quita esta oportunidad a jóvenes de conocer a sus congéneres de otros países. Es un paso atrás en cuanto a la reconciliación o a la conciliación del conflicto. Bueno, tenemos bastantes amigos y amigas que están siguiendo la charla. Por supuesto, si en algún momento desean intervenir, pues entiendo que pueden, ¿no?, a través del chat o levantando la mano, por favor hacerlo. No hace falta esperar al final ni a un momento concreto. Si en cualquier, ¿no?, después de cualquier conversación entendéis que os apetece decir algo, pues eso, ¿no?, levantáis la mano o en el chat y os doy paso. Yo creo que ¿no?, avanzando en la sesión, entendiendo que Sana y Marta están todavía, ¿no?, cursando Erasmus y que Ramón ya lo hizo hace algunos años, y que además en la gente que nos está siguiendo, pues que hay gente joven, estudiantes universitarios que pueden estar pensando en aplicar a un Erasmus en la universidad. Sí me gustaría pues ¿no?, que les animarais quizá, o que si lo consideráis oportuno, pero bueno, que nos dijerais si creéis que merece la pena, que es un proyecto interesante y que estaría bien, ¿no?, que la gente que nos está escuchando pues se anime, ¿no?, a aplicar en futuros programas. ¿Qué me dices, Marta? Tú que has aplicado dos años, ¿no? ¿Qué vas a decir? Yo no, la verdad es que no me arrepiento y es por eso que también he decidido quedar otro semestre más, porque si yo estoy aprovechando lo que estoy aprovechando con el COVID, pues yo imagino sin COVID y escucho las historias de la gente de ESN contando, hicimos esto y viajamos y fuimos a Ibiza. Y yo pienso que quería mucho también hacer eso todo, pero la verdad es que conseguimos también tener un equilibrio y conseguimos al final hacer no todo, pero lo que podemos. Y en la primera semana, las 2 primeras semanas aquí en Gijón y Oviedo tuvimos actividades y fuimos a hacer la costa hasta Galicia en bus y fuimos también a bajar el Sella, conocer Gijón, Oviedo y tuvimos algunas actividades, pero creo que lo que podemos hacer, hacemos y lo que no, pues una otra vez cuando vuelva. Muy bien. Sana, ¿qué nos cuentas? Pues yo lo recomiendo 100%, la verdad, tampoco me arrepiento, estoy súper contenta aquí. Y lo que decía Marta, que ahora con la situación actual, pues bueno, sí es verdad que hay cosas que a lo mejor no pude disfrutar como pudo hacer otra gente, pero en un futuro, que esperemos que esto mejore, la verdad, pues yo creo que vaya, no habría que pensárselo, es una oportunidad única y sobre todo tiene que ser ahora, cuando se haga, yo creo. Y también, pues no sé, el tema de viajar, yo creo que es una de las cosas que más me gusta de esta experiencia. Tuvimos la oportunidad de conocer bastantes partes de Grecia y demás. Ahora, bueno, esto fue en septiembre porque aquí las cosas estaban un poco mejor, ahora fue empeorando, entonces tampoco tenemos mucha oportunidad de salir. Pero vaya, que si nosotros lo estamos disfrutando así, seguramente en un futuro con la mejoría, increíble. 100% recomendable. Vaya. Nos decías que las clases eran en inglés. Entiendo que estás intentando aprender algo de griego o lo ves difícil. Sí, la universidad daba unos cursos de griego al principio y ahora al final para el segundo cuatrimestre y me apunté a uno porque, bueno, quieras que no, el inglés sí que es una lengua que se habla en todas partes, pero mismamente yendo a comprar o yendo a hacer cosas cotidianas del día a día,
no todo el mundo lo habla y al final, pues bueno, quiero decir, defenderte un poco al final está bien. Entonces, encima lo ofrece la universidad, está muy bien. Muy bien. ¿Qué nos cuenta, Ramón? ¿Qué te voy a contar, no? Pues, evidentemente, yo digo que recomiendo y invito a todo el mundo a que tenga la oportunidad de hacer un Erasmus, porque evidentemente va a ser una de las decisiones más sabias de vuestra vida. Y quiero aprovechar un poco también para decir que el Erasmus no es algo que se puede hacer exclusivamente en la universidad o estudios universitarios. El programa Erasmus engloba muchas más eh, facetas que puedes hacer, por ejemplo, en FP, algo que mucha gente sabe, o tiene otros programas como intercambios juveniles, o Erasmus prácticas, que sirven también para trabajadores, que sirven también para gente joven en general. Y son experiencias que igualmente te enriquecen personalmente muchísimo, aprendes sobre otras culturas y te dan una nueva perspectiva sobre, bueno, sobre el mundo completamente. Y te enriquecen también de cara al futuro, en el mundo académico y el mundo laboral, eh, tanto dándote herramientas de nuevas formas de aprender, como nos estaba comentando Shana, que la universidad es muy diferente en Grecia. Siempre es algo que nos comentan mucho, que en cada país es diferente. En Italia, por ejemplo, hay muchos exámenes orales, que eso yo me imagino que un ingeniero pues, que no le haría mucha gracia. O en Alemania, por ejemplo, cuando estuve yo, el trabajo es muchísimo más autónomo. Te dejan libre en el laboratorio y te dicen, venga, a trabajar. Y aquí en España vas muy poquito de la mano. Entonces, son formas que aprendes pues, a desarrollar tus capacidades por tu cuenta, como se decía antes, a sacarte las castañas del fuego y a crecer muchísimo como persona. Y un valor añadido además es que en tu currículum siempre queda muy bien que has hecho un Erasmus en Polonia, has hecho un Erasmus en Barcelona. Entonces, recomendamos enormemente este tipo de experiencias y como nos decían Ana y Marta, pues este año está siendo complicado, pero está siendo complicado igualmente para todo el mundo. El Erasmus no es lo mismo que otros años, pero tampoco lo es, bueno, la vida en general. Entonces, estamos más o menos en Así es. nuestra línea, por así decirlo. Muy bien. Oye, pues yo hace unos años estaba en Cáceres en la celebración en la entrega en la ceremonia de entrega de los premios Carlos V, que se celebra el Día de Europa en Cáceres, en el monasterio donde falleció Carlos V. Y en aquella ocasión se le daba, uno de los premios se le daba a Sofía Corradi, que era una catedrática italiana que había sido una de las, podríamos decir, impulsoras intelectuales del programa Erasmus, ¿no? Y se le reconocía con este premio pues ¿no? El compromiso europeísta ¿no? Y el paso trascendente de alguna manera que había significado y que seguían significando los Erasmus en el proceso de unificación democrática de Europa. Y junto a Sofía había una chica embarazada, antigua Erasmus, que hizo una intervención muy emocionada sobre su Erasmus, donde había conocido a su marido. Y en fin, y la verdad es que la imagen de la maternidad en este caso y las referencias a Europa como ¿no? Como esa madre, podríamos decir, también de todos, hizo del acto pues un momento muy especial y muy emotivo para los que estábamos allí. Yo entiendo que sois jóvenes, ¿no? Más jóvenes que yo, y tenéis otras muchas cosas que preocuparos, ¿no? En qué hacer con vuestro día a día. Pero no puedo evitar no aprovechar este chat, esta conversación, pues para preguntarlos ¿no? en qué medida, ¿sabes? ¿Qué es Europa para vosotros? ¿No? ¿En qué medida el Erasmus os ayuda a tener una adhesión o una conciencia sobre la Unión Europea? O sea, no os estoy pidiendo ninguna valoración política que no cabe al caso, sino pues una reflexión sobre, ¿no? Sobre lo que es la Unión para vosotros. No sé si
en la medida en que lo podáis, ¿eh? Tampoco quiero exprimiros con esto. Pero sí es cierto que muchas veces, pues bueno, Europa es una cosa que está ahí, ¿no? Es decir, vamos, yo me incluyo en esto, casi que hemos nacido vamos, yo recuerdo cuando entramos en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea del 86, aunque bueno, ya era pequeñito, pero sí recuerdo ese paso en la opinión pública de España, pero podríamos decir que casi que he crecido siempre, ¿no? Con España en la Unión Europea, y aunque he conocido la peseta, vosotros ya no habéis conocido la peseta o el escudo portugués, ¿no? Pues no sé, o sea, entiendo que Europa está en vuestro día a día, que muchas veces no te das cuenta de que está ahí, ¿no? Y quería pediros una reflexión, ¿no? Sobre esa Europa que está ahí, que en el día a día no nos damos cuenta, no necesitáis pasaporte, no cambiáis de moneda, vamos, no sé, hay una serie de libertades y de garantías que, bueno, que es verdad que ahora con esto del COVID, pues la propia área Schengen está bastante tocada, ¿no? Y es evidente. Pero bueno, que aún así, ¿no? Hay un día a día ahí que muchas veces cuando uno lo disfruta sin darse cuenta, pues casi que no lo aprecia, ¿no? Y si no conozco lo que había antes, pues muchas veces uno no logra entender las bondades de lo que hay, ¿no? Y aún con todos los problemas, que hay muchos, ¿no? Pero bueno, no sé, que quería pediros una reflexión quizá ya final sobre esto, ¿no? Marta, ¿empiezas tú? Sí, puede ser. Eh, yo creo que es, como dije, yo no pienso mucho en eso también, pero no, día a día no te das cuenta, no piensas, voy a hacer esto, pero ¿por qué puedo hacer? Y es por la Unión Europea, porque nos trae muchas ventajas y al final creo que es como la palabra unión. Estamos aquí juntos y Erasmus es un programa que la Unión Europea nos da, que es increíble, pero no es solo eso, hay muchas cosas más. Eso de poder viajar sin pasaporte, poder también trabajar, tengo un amigo que he conocido aquí, que se quedó aquí y en Gijón y que quiere trabajar y en el medio del COVID ha conseguido empleo y está bastante contento. Y es eso, hay muchas facilidades y es muy importante mi punto de vista. Gracias, Marta. Sana. Pues un poco lo que dice Marta, te da sensación de unificación al final y no sé, yo también aquí he conocido a mucha gente pues de muchas partes de Europa y no sé, te da la sensación de estar como unidos al final o esa libertad de decir, bueno, podemos viajar aquí a tal sitio, a Alemania, no sé, de una forma muy fácil y no sé, la verdad. Muchas gracias. ¿Qué nos dice Ramón, el decano Bueno, de la charla? como decíais antes, es un poco algo que es algo que tenemos que estar allí, Europa, y que por ello no nos damos cuenta, pero trae muchísimas cosas de nuestro día a día. Nos ha traído un área de diálogo, de colaboración y de tolerancia internacional que no se ha visto, pues, bueno, no se ha visto nunca esta colaboración entre naciones para achacar todos los problemas que tenemos. Y al final lo que yo creo que más nos trae, como decía Rashana, un poco la unidad que tenemos entre todos en la diversidad que hay entre diferentes naciones, las diferentes lenguas, las diferentes religiones que tenemos en todo el continente. Y si yo puedo hacerme amigo de una persona, por ejemplo, de Estonia, que está a cientos de kilómetros, que no hablamos el mismo idioma, pero que nos une esta gran unión, pues es algo muy positivo para todos. Y realmente es un poco triste también ver cómo ahora sigue habiendo bastante euroescepticismo y quiero hacer un poco referencia a lo del Brexit, que sí se ve mucho en las noticias de mucha gente que votaron por el Brexit y están viendo ahora realmente las consecuencias que ha tenido. Muchas cosas creían que, bueno, que tenían
tenían derechos simplemente por el hecho de, bueno, no sabían de dónde venían esos derechos y después se dieron cuenta que esos derechos les vienen gracias a la Unión Europea. Poder viajar sin pasaporte a diferentes países, diferentes derechos económicos, que al final son cosas que ha traído la Unión Europea y que si sales de ella, pues los vamos a perder. Eso básicamente. Gracias, Ramón. Bueno, veo que nadie se anima a preguntar o a hacer algún tipo de reflexión o de comentario. Yo no sé, Sana, Marta, Ramón, si queréis apuntar alguna cosa más, si creéis que algo que podamos mejorar, que en el Parlamento podamos, ¿no?, hacer alguna cosa para mejorar la situación, aprovechar la oportunidad. ¿Qué me decís? ¿Qué creéis que un diputado debe escuchar de vosotros en estos momentos? Bueno, si tengo la oportunidad de decirte algo, básicamente que nosotros consideramos que las voces de nosotros los jóvenes, especialmente no solo los estudiantes, deberían ser tomadas más en cuenta a la hora de desarrollar las diferentes políticas, especialmente aquellas que más nos incumben a nosotros. Nosotros desde SN, por ejemplo, sí que estamos luchando desde hace tiempo por aumentar la financiación del programa Erasmus y es algo que llevamos reivindicando mucho tiempo. Y básicamente no solo para esto, sino para una gran cantidad de medidas, pues que nuestras voces sean escuchadas y más tenidas en cuenta a través de diferentes plataformas. Gracias, Ramón. Sana, Marta. Pues, a ver, yo solo puedo hablar de lo que he visto aquí, claramente, pero yo sí que a lo mejor propondría una mayor implicación por parte de la universidad de aquí de Grecia hacia los estudiantes internacionales, porque sí que he visto que muchos profesores, pero sin generalizar tampoco, no han hecho el esfuerzo como de integrarnos en las clases. Bueno, lo que dije antes, las clases han sido en griego todo el tiempo, que bueno, eso es algo que ya sabíamos, pero pensábamos que de alguna forma iba a haber un apoyo en inglés, ¿no?, que al final es la lengua que todo estudiante internacional habla. Entonces, a lo mejor sí que propondría eso, una mayor implicación y bueno, una ayuda al final. Gracias, Ana. Marta. Bien, yo la verdad que no tengo quejas. En la universidad los profesores fueron bastante amables conmigo. He llegado a tener tutorías grupales solo para mí y ahora también con todo telemático, pues no hay tanta proximidad con los profesores, pero marcábamos reuniones en Zoom y me explicaban lo que tenía que hacer 2 veces si fuera preciso, necesario, y bastante bien, la verdad, que mi experiencia está a ser increíble y no tengo nada mal a decir. Te veo muy contenta, Marta. Me alegro mucho que la Universidad de Oviedo te trate tan bien. Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado, yo creo. Muchas gracias a los tres y al resto de amigos y amigas que nos han seguido. Simplemente apuntar que de hecho esta mañana se ha llegado ya al acuerdo entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión para iniciar lo que se ha llamado la conferencia sobre el futuro de Europa, que es un proceso, un periodo que se inicia en las próximas semanas, que tiene como objetivo abrir el debate público sobre el futuro de Europa al conjunto de los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, y que en el marco de ese debate público que se espera tener con la sociedad civil durante los próximos meses, la voz, ¿no?, de los jóvenes y de los estudiantes tiene que estar ahí, ¿no? Y de hecho el 8 o 9 de octubre del próximo año, esperemos que se pueda hacer, habrá un gran evento en Estrasburgo, se ha denominado European Youth Event, con la idea de agrupar también, ¿no?, las preocupaciones y las necesidades de las generaciones más jóvenes. Así que aprovecho esta ocasión para invitaros a
vosotros y a que de alguna manera estemos un poco atentos todos, ¿no?, al desarrollo de esta conferencia sobre el futuro de Europa, porque espero que podáis participar y que de ahí saquemos nuevas fuerzas para reafirmar y proyectar, ¿no?, la Unión Europea en el futuro. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Ramón. Gracias al resto. Uy, veo por aquí una mano levantada. Ya estaba despidiendo, pero veo una mano. Jesús Cerreñoso, es tu momento, justo antes de cerrar. Cuéntanos. Sí. No, es que era solo justo a raíz de esto que acabas de comentar, de la conferencia sobre el futuro de Europa, ¿no? Que, bueno, justo nosotros desde España hemos sacado hoy un posicionamiento de apoyo a también el statement que sacó el Movimiento Europeo Internacional, precisamente reivindicando que la conferencia sobre el futuro de Europa tenga en cuenta tanto a la sociedad civil organizada como especialmente a los jóvenes, ¿no? Si queremos que sea la conferencia sobre el futuro, pues tenemos que tener en cuenta a la juventud europea. Y entonces, bueno, ante esas noticias que en algún momento pues, se oyeron esta semana de que la conferencia podía relegar a un segundo plano a la sociedad civil organizada en una agora secundaria que no estuviera en la gran conferencia con los temas decisorios, pues sí que vemos súper importante que podamos participar en pie de igualdad al resto de agentes políticos europeos, ¿no? Yo creo que sobre todo ahora, como comentaba antes Ramón, ante el euroescepticismo que sigue muy presente en muchos países de la Unión, lo que se ha demostrado es que son precisamente las personas jóvenes las que tienen esos sentimientos y esos valores europeos más presentes en su día a día y que los asumen como propios, ¿no? Que no se ve como algo impuesto, sino como verdaderamente lo que son unos valores comunes a toda la sociedad europea. Y desde luego a través por ejemplo, iniciativas como que se ha comentado también varias veces de pues educación para la ciudadanía europea, la ciudadanía activa europea, que los valores europeos estén presentes en todos los niveles educativos, tanto primaria, secundaria como universitario, pues creo precisamente que en esos temas las organizaciones sociales juveniles pues tenemos mucho que decir en la conferencia. Sin duda, Jesús. Vamos, de hecho, el inicio de la conferencia llevaba un cierto tiempo posponiéndose, fundamentalmente por la evolución de la pandemia, que impidió que se iniciara, de hecho, en mayo del año pasado, así que casi un año. En cualquier caso, después de casos, como os decía esta mañana, si no me equivoco, se ha firmado ya la declaración entre Consejo, Parlamento y Comisión para poner en marcha la conferencia. Y sin duda en esa conferencia, o sea, si el objetivo de la conferencia es escuchar a la opinión pública y ver en qué medida, ¿no?, necesitamos redimensionar la Unión a lo que la ciudadanía europea demanda, no puede ser una conferencia, permitidme la palabra, entre políticos, ¿no?, entre nosotros. Para eso ya nos vemos en los pasillos del Parlamento cada día, ¿no? Es el momento de que la sociedad civil organizada, de que las asociaciones, las ONGs, los sindicatos, las patronales, que todo ese, ¿no?, ese corpus que aglutina a la sociedad civil esté presente en el debate, especialmente también, obviamente, el movimiento europeo al que hacías referencia, y así será y por supuesto así, al menos en lo que me toca y en lo que toca a mi grupo, ¿no?, pondremos en marcha todas aquellas iniciativas necesarias en ese sentido. Así que gracias Jesús. Y ahora sí, si no hay más comentarios, insistir en las gracias a Marta. Espero que lo sigas pasando bien por Asturias y que el COVID te permita visitar la región y que la universidad se siga aportando también contigo. Gracias, Ana. Aprovecha estos meses en Salónica y disfruta, además de estudiar, ¿no? Estudiar hay que estudiar mucho, pero también hay que disfrutar. Y gracias, Ramón, por tu trabajo en la IESEN, por acompañarnos aquí, y mucha suerte en tus futuros proyectos. Gracias a todos, de verdad.
Muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.